al tercer capítulo de la serie dedicada a la emoción del miedo. En este episodio hablamos de los efectos del miedo al COVID-19 en las personas mayores, tanto en su vida cotidiana como en su salud mental y física, y de cómo los cuidadores de estas personas mayores se han adaptado para poder ayudarles. Se suele reconocer que las personas mayores son el grupo más vulnerable en relación con la pandemia. En 2020 y 2021 se llevaron a cabo varios estudios para identificar los efectos del aislamiento, la falta de contacto con sus familiares, así como el miedo continuo y en muchos casos constante al virus. Casi todos estos estudios confirmaron que, por diversas razones, los adultos mayores son el grupo más vulnerable cuando se trata del virus por COVID-19. La mayoría de ellos destacan las consecuencias negativas para la salud física y mental. Sin embargo, también se menciona el hecho de que el miedo tiene a veces la función positiva de protegerte de situaciones que pueden ser arriesgadas. La organización Age UK en el Reino Unido publicó un estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental y física de las personas mayores. A continuación, repasaremos algunas de las principales conclusiones del estudio. Está claro que la pandemia ha tenido muchos efectos en la salud mental y física de las personas mayores. Algunos dijeron que sus familiares los percibían como más olvidadizos, confusos y que repetían las cosas con frecuencia. El 20% de las personas mayores encuestadas afirma que les resulta más difícil recordar cosas desde el anuncio de los confinamientos. Respondieron que la pandemia de COVID-19 había aumentado su preocupación, la ansiedad y el miedo en general. Miedo a contraer COVID-19, miedo por el bienestar y la seguridad de su familia, miedo por el futuro. Para algunas personas mayores, este tipo de miedo ha sido debilitante, provocando ataques de pánico y síntomas físicos que han tenido un profundo impacto en su vida cotidiana. Una de cada 3 personas mayores afirmó que su ansiedad es ahora mucho peor que antes del comienzo de la pandemia. Muchos adultos de mayor edad se enfrentan a un dilema en el sentido de que tienen miedo de salir de casa, pero al mismo tiempo no pueden hacer frente a la soledad y el aislamiento que sufren en su propio hogar. Algunas personas mayores están preocupadas por lo que les depara el futuro y temen que sus vidas no vuelvan a ser las mismas. Les asusta la idea de que se produzca una nueva oleada de infecciones y más confinamientos, sobre todo si esto tiene lugar en los meses de invierno. Tras meses de permanencia en el interior de sus casas o residencias, algunas personas mayores que respondieron al estudio afirmaron haber perdido la confianza en la realización de actividades cotidianas que solían ser completamente normales y rutinarias para ellos. También hemos realizado nuestra propia investigación en el marco del proyecto Creando Bienestar. Nos hemos reunido con trabajadores de residencias de ancianos y de organizaciones afines y les hemos preguntado por el impacto y las implicaciones que ven en el trabajo y cómo gestionan el miedo de las personas a su cargo. Nuestros grupos de debate se llevaron a cabo en 5 países europeos: Rumanía, España, Irlanda, Polonia y el Reino Unido. Durante esta fase vimos muchas similitudes y experiencias compartidas entre las personas que encuestamos y las personas mayores a su cargo. Hemos analizado los datos y hemos preparado un conjunto de materiales para ayudar a los cuidadores a superar los temores de nuestros mayores. La mayoría de los cuidadores con los que hablamos también destacaron, como esperábamos, que la sensación de miedo e incertidumbre aumentó mucho durante la pandemia. Durante este momento tan difícil, hablaron mucho con los mayores, intentando mantenerlos en un buen estado físico y anímico, a la vez que trataban de transmitirles una actitud positiva, aunque también ellos tuvieran miedos al virus. El contacto personal y las relaciones interpersonales eran los más importantes, pero también utilizaban muchas herramientas, materiales y creatividad a través de juegos, libros, vídeos, disfraces, actuaciones, ferias y muchas más cosas. En muchos casos, si es que no en la mayoría, cambiar el enfoque y encontrar una actividad que pudiera desviar la atención de los factores generadores de miedo fue la clave para manejar la complicada situación. Además del miedo, también se habló mucho de los sentimientos de soledad, tristeza y ansiedad que experimentaban las personas mayores. En series posteriores de este podcast analizaremos estas emociones. Mientras tanto,
eche un vistazo a nuestro conjunto de materiales llamado La creatividad aplicada al miedo, que contiene un total de 12 recursos y actividades de fácil manejo que pueden ser útiles para afrontar el miedo y para ayudar a otros a gestionar los posibles miedos provocados por la pandemia. Gracias por escucharnos.